Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Y estamos felices, contentos porque estamos aquí por la gracia de Dios. Hemos llegado hasta este lugar para escuchar su palabra y qué bueno tener aquí a hermanos de otras congregaciones acompañándonos, apoyándonos con los dones que el Señor les ha dado. Gracias. Yo quiero volver a la porción que nuestro hermano leyó, Apocalipsis capítulo 2, y en un momento vamos a leer 2 versículos o 3 de allí. Antes de comenzar, recordar que el sábado, Dios mediante, en la capilla del Gregorio Luperón, es el memorial a don Pablo Clase. A las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde. Pero en la noche tenemos actividad aquí. O sea, allá terminará a buena hora y entonces, Dios mediante, volveremos a encontrarnos aquí en la noche a las 7:30 para continuar con la celebración de este 101 aniversario de la iglesia. Entonces vamos a leer nosotros en Apocalipsis capítulo 2, y les voy a pedir que me acompañen. Primero vamos a leer los 2 primeros versos, 1 y 2, 12 y 13 del capítulo 2, el mensaje a Pérgamo, y luego leeremos el 17. ¿Ok? Entonces, junto conmigo, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta preciosa oportunidad de estar aquí reuniéndonos para agradecerte tus bondades, tus bendiciones. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y en tu fidelidad confiamos para seguir adelante hasta que Cristo venga. Bendice a tu pueblo, los que estamos aquí, y a los creyentes en todo lugar, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Pedimos estas cosas y damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, tenemos la tercera noche hoy. Estamos estudiando la Biblia, estamos meditando en la palabra de Dios. Ya el hermano Pedro Marrero nos habló el lunes de la primera de la carta a Éfeso, y en su exposición el Señor nos iluminó, nos bendijo ricamente. Él habló acerca de ese primer amor que Dios demanda, el amor prioritario. Hizo énfasis de las cosas importantes que habló. Esa fue una de las más importantes para mí. Has perdido tu primer amor. Entonces, no es el amor histórico de que primero tenía, no, sino el amor prioritario de Dios. Y en segundo lugar, él nos habló acerca de la iglesia de Esmirna, esta carta, y allí nos hablaba del Señor presentándose como aquel que estuvo muerto, pero que había resucitado, que está vivo. Y aquel que está diciéndole a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. El Señor tiene promesa para los que somos fieles. Esta noche, hermanos queridos, vamos a hablar entonces de la tercera carta. Vamos a hablar un poco, vamos a meditar sobre la carta que el Señor resucitado, poderoso, envió a la iglesia en Pérgamo. Y aquí tenemos nosotros
vamos a mirar algunas diapositivas, algunas solamente, para guiarnos. Tenemos aquí nosotros este mapa donde se observa lo que, sobre todo en esta parte allá, lo que era el Asia Menor. ¿Dónde estaba Pérgamo? En el Asia Menor. Y usted dice, bueno, yo no sé dónde es eso, el Asia Menor. Yo tampoco sé exactamente dónde está. Pero si usted ha visto Netflix o algunas, o si le gusta ver televisión, usted va a ver que en estos días se ha puesto de moda lo que son las películas, las series y las novelas turcas. Bueno, pues allí, en ese lugar, estaba una iglesia, en la ciudad de Pérgamo. Entonces, el Señor envía una carta a esta iglesia. Vamos a ver la siguiente, por favor. Fíjense bien. Era una ciudad que estaba colocada en una montaña, en una elevación. Más o menos aquella colina tenía unos 300 metros y algo más. Para tener la idea, pensemos en Isabel de Torres, que está aquí. Pues un poquito menos de la mitad de la montaña Isabel de Torres representaba la montaña o la colina donde estaba colocada la ciudad. Y aquí, si podemos ver en el lado izquierdo, es un diagrama, un diseño que se hizo que nos da la idea de lo que era la ciudad, allá arriba. Y aquí a la derecha, ruinas que están allí de lo que fue esa ciudad. Era una ciudad importante, era una ciudad reconocida, era la capital de Asia Menor y competía con Éfeso, pero Éfeso le ganaba en cuanto a comercio y otras actividades. Pero allí había una gran biblioteca, enorme biblioteca, y se habla de 200.000 pergaminos. Incluso el término pergamino viene del nombre Pérgamo. Y en ese lugar habían también diferentes altares, templos de adoración a dioses falsos. Había gran idolatría allí en la ciudad de Pérgamo. Y esa ciudad tenía una iglesia, hermanos. En medio de todo esto había una iglesia. Y usted no va a encontrar información, mucha información de Pérgamo en la Biblia, en otros lugares. Y uno pregunta, bueno, pero ¿era una iglesia importante, predominante? Bueno, si es por el nombre y quizá para nosotros en la historia no sabemos mucho, pero para el Señor sí, era importante. Y eso nos hace pensar a nosotros, hermanos queridos, que tu iglesia, mi iglesia, nosotros como creyentes, hijos de Dios, somos importantes para Dios. Y Él se ocupa de enviar esta carta a la iglesia, allá en Pérgamo, y se ocupa nuestro Dios de darnos su carta a los creyentes, para que podamos conocerlo, para que podamos conocer sus instrucciones para nuestra vida. El Señor es maravilloso. Ahora, lo primero que vamos a ver nosotros es cómo el Señor se presenta cuando envía la carta. ¿Quién es el remitente? Dice aquí, en la porción que hemos leído nosotros, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recuerden, y Amaury lo dijo, Pedro lo dijo, el Señor se presentó en el capítulo 1 y Juan vio varias imágenes de su carácter, de su persona. En este caso, el Señor se está presentando como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Una espada que usted la puede usar para cualquier lado. Y encontramos nosotros que la espada representa autoridad. Ese que está escribiendo, ese que está enviando el mensaje a esta iglesia en Pérgamo, es el que tiene toda autoridad. Y él escribe a la iglesia. Si ustedes recuerdan, y no voy a leer, no voy a ir muchas veces a los textos por el tiempo, porque la verdad que no tenemos tiempo para todo. Entonces, si buscamos en la Biblia, ustedes lo conocen, el apóstol Pablo se refiere a los magistrados o a los jueces. Y cuando habla del magistrado o el juez, dice, no en vano
lleva la espada. Ahora los ejecutivos, los grandes personajes usan otras cosas, ¿verdad? Otras armas, tienen guardaespaldas y muchas cosas así. El símbolo de la autoridad en aquel tiempo para un juez, un magistrado, era la espada. Entonces el Señor está usando este símbolo, esta imagen, para que entendamos que es el que tiene poder, el que tiene autoridad, el que está escribiendo. Indiscutiblemente, hermanos, que la espada, este signo de autoridad, nos lleva a pensar en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir del corazón, que discierne los pensamientos, hermano. Y nuestro Señor se presenta como la palabra de Dios que tiene poder. Él es el verbo de Dios. Él es el que tiene todo poder. Ahora, en la palabra de Dios, usted y yo, nosotros como iglesia, encontramos la respuesta a nuestras necesidades, a todas. Joven, niño, adulto, allí está la respuesta. Dios se ha ocupado de escribirnos, de revelarnos en su palabra para que conozcamos lo que necesitamos. Y así Él está entonces escribiendo a la iglesia en Pérgamo. Lo primero que encontramos del Señor son palabras de reconocimiento para esta iglesia. Yo les decía, no vamos a encontrar, por ejemplo, tenemos la carta a los Corintios, tenemos Tesalonicenses y muchas más. Pero en este caso no hay mucha información, sino lo que el Señor escribe en Apocalipsis acerca de esta iglesia. Ahora, Él tiene palabras de reconocimiento para esta iglesia. Y Él está diciendo allí: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínese usted buscando una dirección. Yo estaba leyendo de nombres raros que hay en el país y leía de un lugar en un área de Santo Domingo allá que se llama el Hoyo de Chulín. Yo sé que muchísima gente no sabe lo que es eso. Una persona que fueron después trasladados a un barrio hace muchos años. Bueno, ahora el Señor está diciendo: yo sé dónde tú moras. Hay buenos maestros bíblicos que señalan que yo conozco tus obras no está en los mejores manuscritos, dicen ellos, pero que esta parte sí. Yo conozco dónde vives, dónde moras, dónde está tu residencia. ¿Y saben cuál era el lugar? ¿Dónde mora quién? Satanás. Hermanos, esto es fuerte. Las palabras del Señor son fuertes para esta iglesia. Dios le está diciendo que su morada era donde estaba el trono del diablo. Y es que Dios conoce en su omnisciencia todos los detalles relacionados con su pueblo. Él está diciendo a esta iglesia que conocía ese lugar donde estaba establecida. ¿Y qué significaría para ellos esto? Hermanos, quería decir el Señor que sabía que esa iglesia estaba ubicada en un lugar donde la presencia de Satanás y sus demonios se manifestaba por medio de la idolatría. Habían diferentes divinidades que adoraban allí. Y allí fue colocado el primer altar para adoración al emperador romano, que según ellos debía ser reconocido como Dios. El primero fue colocado allí en Pérgamo. Y dice el Señor: yo conozco dónde vives. Ahora, en ese lugar
difícil, donde se manifestaba el dominio de Satanás en la sociedad, en el sistema, el Señor tenía un testimonio allí. Esa iglesia de Pérgamo, esa presencia de esta iglesia allí, era el testimonio de Jesucristo. Y aunque había esa situación, dice el Señor, retienes mi nombre a pesar de todo. Te aferras a mí, te mantienes unida a mí a pesar de todo. Aquellos cristianos, hermanos, que retuvieron el nombre del Señor Jesucristo sin negar su fe en ese lugar, son una demostración de la victoria de Dios sobre Satanás y sus demonios. No importa el poder del diablo, la maldad, Dios salva al hombre con su poder cuando se arrepiente, cuando acude a Él. Ahora, qué interesante es que el Señor está diciendo a estos hermanos que ellos habían retenido su nombre. ¿Esto cómo lo entendemos? Bueno, se habían mantenido fieles, ¿verdad? Pero yo quiero destacar que cuando leemos en la Biblia, el nombre representa a la persona. Cuando los hermanos retuvieron el nombre, retuvieron a Cristo en sus vidas, en sus actividades en la iglesia. A pesar de todo, se mantuvieron sostenidos en la persona de Cristo. Yo pensaba en esto y decía, bueno, el nombre es la persona, en este caso y en otros más. Pero a veces uno no entiende, sobre todo nosotros que somos occidentales, dominicanos y todo esto, lo grande que es esto. Pero yo dije, me puse a pensar, bueno, y me acordé de algo que sucedía en las escuelas y en los barrios en tiempos atrás. Los que tienen algunos años quizás se acuerdan, los jóvenes no se acuerdan ni saben lo que es esto. Pero a veces había grupos, amigos, algún compañeros del barrio, conocidos, que tenían algún conflicto. Y era común muchas veces juntar a esas dos personas, eran dos, para que se acabara el problema. ¿Y saben lo que se hacía? Se paraba uno frente al otro y le colocaban una pajita, una piedrecita o algo ahí arriba en el hombro. Ustedes saben, uno de ustedes saben de eso. Y le decían, esa es tu mamá a este. Y al otro le decían, esa es tu mamá, esa es tu madre. Si se la tumba, está tumbando a su madre. Bueno, esto daba una especie de valor no imaginable, porque cuando esa piedra o esa paja o ese palito caía al suelo, se iban a los puños, porque tú has humillado a mi mamá, porque ese objeto estaba representando el nombre y la persona de su madre. Así, hermanos. Es posible también que después andaban abrazados, porque así era antes, ¿no? Se abrazaban y ya se acabó. Pero hermanos queridos, el nombre del Señor nos habla de su persona. Es por su nombre que estamos sostenidos. Es por su nombre, por su gracia, por su fidelidad que estamos aquí 101 años. Es por Él que hay hermanos en diferentes lugares sirviéndole y honrando su nombre. A pesar de las persecuciones, ellos habían retenido el nombre del Señor. Y recordemos que el Señor dijo a los discípulos en una ocasión, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos se mantenían allí por la promesa del Señor. Ahora, esa fidelidad cuesta. Esa fidelidad cuesta.
Ser fiel al Señor trae sus consecuencias. ¿Qué había pasado? Dice aquí la palabra de Dios: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En algún momento la oposición, la persecución se incrementó. Persiguieron a los hermanos y un hombre llamado Antipas murió por el nombre de Cristo. Mire usted, no tenemos información tampoco de su vida. No sabemos detalles, si era un hombre importante en la iglesia, en el sentido de si era un dirigente, un pastor o un simple miembro, no sabemos. Pero sí sabemos lo que dice el Señor acerca de él. Dice el Señor, él era mi testigo fiel. Y qué bueno sería que nosotros fuéramos llamados así, testigos fieles del Señor. Qué bueno sería que nosotros nos dedicáramos a servir al Señor por encima de todas las cosas. Ahora, hermanos, somos testigos aquí en Puerto Plata, testigos del Señor. Y donde quiera que estemos presentes, debemos ser testigos fieles del Señor. El Señor Jesucristo, cuando encomendó a los discípulos y por tanto también a nosotros, dice: me seréis testigos. El llamado para todo cristiano, para nosotros hoy también, es que seamos testigos fieles del Señor. Hemos sido salvados por su gracia, hemos sido perdonados, pero también tenemos la responsabilidad de representarlo a Él como testigos fieles. Antipas era uno de esos en aquel lugar que solo reconocían a Jesucristo como Dios y Señor. No se arrodillaban frente al nombre del emperador, ni frente a los ídolos que había allí, sino que la persona más importante, su Señor, era Jesucristo. Y él podía decir, pudo haber dicho como Pablo, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este Antipas, este hombre, sí que había sido fiel hasta la muerte, como vimos ayer. Había sido fiel hasta la muerte, como se le pidió a la iglesia de Esmirna. Ahora, los hermanos de Pérgamo y este Antipas son un ejemplo para nosotros, hermanos queridos, en cuanto a la disposición de hablar del Señor, de dar su testimonio. Usted y yo seguro que queremos ser testigos fieles del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Bien. Ahora, y creo que Pedro también preguntaba ayer o antes de anoche sobre, hasta la muerte o hasta que muramos. Entonces, si preguntáramos en esta noche, ¿tú estás dispuesto a ser un testigo fiel hasta la muerte? Amén. Todos las dos manos, claro. Sí. Pero, mis queridos hermanos, a veces no hay que llegar hasta la extinción, porque en nuestro medio no es usual que nos maten o que nos persigan o que nos apresen porque estamos hablando de Cristo. Eso no es usual. En otros lugares sí. Y encontramos en la palabra de Dios el caso de aquel gadareno que fue libertado por el Señor de los demonios. ¿Ustedes se acuerdan que él quería estar con el Señor? Después que estaba en su juicio cabal, vestido, libre, él quería seguir al Señor, y es una cosa normal posiblemente. ¿Y qué dijo el Señor? Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Podemos ser testigos del Señor. No se nos está pidiendo ese grandísimo sacrificio que pasó en la vida de Antipas. Pero a veces, hermanos, somos sumamente tímidos y lentos
para ser testigos de Cristo. Sobre todo cuando tenemos que dar testimonio del Evangelio, hablar del Evangelio. Y estamos diciendo nosotros, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y es verdad, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos pesa a nosotros salir, acercarnos a la gente, a los amigos, vecinos, familiares y decirle lo bueno que ha sido el Señor con nosotros? Lo fiel que Él ha sido por nosotros. Hermanos, tenemos un buen ejemplo, un gran ejemplo en estos hermanos de la iglesia de Pérgamo. Y tenemos que saber, porque a veces nos va a tocar sufrir, en ocasiones nos toca luchar por nuestra fe. Recordemos que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor de autoridad está diciendo, yo estoy con ustedes. Y un buen día escucharemos su voz que va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Bien, ahora el Señor hace un gran reconocimiento a esta iglesia. Pero no solamente hay reconocimiento, sino que también hay amonestaciones. El Señor amonesta a su iglesia. Y cuando uno piensa en una amonestación, a veces uno piensa en, le llaman la atención a uno, ¿verdad que sí? Le llaman la atención, le advierten. En el caso de los deportistas, le llaman falta. Si los que juegan fútbol, cuando le sacan una tarjeta amarilla, tiene problemas, porque si viene la roja, lo sacan del partido. Pues, hermanos, allí en Pérgamo habían situaciones problemáticas que el Señor de autoridad, que es Jesucristo, debía tratar, y lo va a hacer. Ese mismo Señor que los alabó, que los reconoció por la fe inquebrantable y por sostenerse en Él todo el tiempo a pesar de la oposición, también le va a llamar la atención, porque Él es nuestro Señor. Y hay una primera falta. Él dice, tengo unas pocas cosas contra ti. No son muchas, pero son importantes estas faltas y son peligrosas. Y entonces hay una primera falta. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando escuchamos a Balaán, nuestra mente posiblemente va a la historia antigua de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel está acercándose en camino a la tierra prometida, y cuando Balac, rey de los moabitas, de Moab, tiene una idea brillante para él, y es buscar a este hombre, que es una especie de sacerdote o brujo, no sé qué cosa era, para que maldijera al pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia, una y otra vez van donde él, haciéndole ofrecimientos, y él como que no quería ir, pero decía, no, esperen, vamos a ver lo que Dios me dice. Nunca dijo, no, vamos a ver, esperen ahí. Hasta que en el camino, y se lo contamos a los niños, y lo escuchamos desde jovencitos, la burra tiene que hablarle, porque el ángel de Jehová estaba frente a él para matarlo. Tuvo que recibir una lección de un animal. Ahora, hermanos, no hay tiempo para muchos detalles, pero escuchen lo siguiente, por favor. Este hombre tiene algunas características interesantes que la Biblia nos las revela. Este hombre buscaba ganancias, oro, trajes, dinero, buscaba ganancia.
era un religioso, o representa a los religiosos que buscan beneficios personales. Dice Pedro en su segunda carta, usted lo busca, que los que actúan de esa manera siguen los pasos de Balaán, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Mire usted, ¿qué le interesaba a él? El dinero. Y Judas también en su carta dice que Balaán engañaba a la gente por dinero. Hermanos queridos, hay que reconocer, iglesia, que hoy como nunca, existen los negocios relacionados con ciertas religiones e iglesias. Lamentablemente, es así. Se inventa de todo. Se fingen cosas. Se manipula a la gente con la religión muchas veces, lamentablemente. Y hermanos, que Dios nos libre a nosotros, que Dios nos guarde para no ser engañados, pero tampoco para engañar, ser usados para engañar a otros. Y encontramos también que de alguna manera Balaam utilizó algunas artimañas para hacer que el pueblo pecara, uniéndose con mujeres que no eran del pueblo de Israel y que los llevaron a adorar a sus ídolos. Y encontramos nosotros en el libro de Números que en una ocasión murieron 24,000 de esos hombres. El juicio, el castigo de Dios. Ahora, ¿qué tenía que ver Balaam tantos años antes con Pérgamo, allí en Turquía, en Asia Menor? ¿Qué tenía que ver eso? Bueno, como parte de la cultura griega, romana, era normal que la gente fuera idólatra. Habían dioses para todo. Entre los que se mencionan en la historia de esta ciudad, había el dios de la medicina y otros más. Todavía el símbolo que se usa en medicina está relacionado con unas serpientes, ustedes lo han visto quizás, que vienen desde esos tiempos. Ahora, los hermanos cuando se convertían, ¿sabe lo que estaba pasando posiblemente? Que esos hermanos se convertían, pero había un grupo, habían algunos que se mantenían participando en actividades donde se adoraba a dioses falsos, donde se practicaba sexo con mujeres que servían como una especie de sacerdotisas y cosas así. Y parece que algunos estaban participando en esto. Por eso aquí habla la palabra de Dios diciendo, habla de fornicación y de cosas sacrificadas a los ídolos. Algunos no habían entendido. Y entonces el Señor tiene que llamar la atención. Hermanos, para nosotros hoy, para usted y para mí, el Señor no nos dice que nos aislemos. Nos llama a santidad y esa santidad la mostramos cada día en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones. Pero Él no nos manda a aislarnos. Jesús participó en la boda de Caná, ¿se acuerdan? Jesús se comía con los publicanos y pecadores, le decía a la gente. A Él le decían comelón, bebedor. Pero el Señor no se contagiaba, no se contaminaba, no lo permitía. Y un aspecto que la gente respetaba era su autoridad. Nosotros también, incluso con amigos que no son creyentes, tenemos la oportunidad de darle mejor ejemplo. Y así debe ser. Así es que, por un lado está esa parte de la enseñanza o
o de la influencia de Balaam en la iglesia. La segunda falta, hermanos, dice el verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Oyeron al hermano Pedro decir varias veces en sus estudios, hay muchas interpretaciones de muchas partes, pero uno toma algunas que considera las más útiles y siempre habrá alguna aplicación buena, pero en este caso yo les digo lo siguiente: ¿en qué consistía este segundo problema dentro de la iglesia de Pérgamo? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Este término, y por ahí se va un hermano que estudia la palabra y es un buen comentarista, dice, significa vencedor del pueblo o vencedor sobre el pueblo. Y este concepto se entiende que tenía que ver con un grupo dentro de la congregación de la iglesia de Pérgamo que pretendía ejercer su dominio sobre los demás hermanos. Que procuraban adueñarse del poder en la iglesia. Hermanos, oiga esto, eso es muy delicado y ocurre en cualquier congregación. Cuidado. Juan, quien escribe el Apocalipsis, por inspiración del Espíritu Santo, tenía experiencia con esto. El mismo apóstol Juan es el que escribe la tercera carta de Juan, como le llamamos, ¿verdad? Y allí él hace referencia a alguien que ejercía el liderazgo en la iglesia, imponiendo sus criterios y oponiéndose a todo lo que le parecía contrario a sus ambiciones de sentirse importante entre los hermanos. Oigan lo que dice Juan en su tercera carta, brevemente, acerca de Diótrefes. Así se llamaba aquel hombre. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y la versión internacional acerca de eso mismo dice que a Diótrefes, a quien le gusta, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Hermanos, cuidado, porque en las iglesias, en las congregaciones, surgen en algún momento situaciones como esta. Usted o yo podemos ser los elementos que el diablo usa para hacer daño a la iglesia, porque esta es una situación que causa problemas en la iglesia, pero no es nueva y no es extraña a la iglesia del Señor. Por eso está la advertencia. Y dice aquí la palabra de Dios claramente que yo aborrezco esa doctrina, esa actitud, esa manera. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, ¿ustedes recuerdan esa parte? Había una situación allí. Él dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué? Decía uno: yo soy de Pablo. Otro decía: yo soy de Apolos. Otro decía: yo soy de Cefas. Y otro decía: yo soy de Cristo. Partidos, divisiones, problemas. Hermanos, estas situaciones, esas actitudes originan conflictos en la iglesia y afectan negativamente la salud de la asamblea, limitan su crecimiento y dañan a creyentes en lo personal, especialmente a los más nuevos y a los más jóvenes. ¿Cuál fue el ejemplo del Señor para nosotros y para ellos en aquel tiempo? Recuerde que el Señor dijo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero, hablando a los
creyentes, dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y pone el ejemplo principal en su persona. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si tú crees que el Señor te ha llamado para cantar, para servir, para dirigir, para estar activo en la iglesia, lo primero que debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes y a buscar sobre todas las cosas, todo lo que hagamos, que sea para la gloria del Señor y para beneficio de los demás. Termino a las 15, hermano. Voy a cortar. Ahora, la siguiente, hermano. ¿Cuál es la solución a este problema? Arrepiéntete. ¿Cuál es la respuesta a esto? Arrepiéntete. El arrepentimiento, hermanos, sabemos que significa sentir dolor, pesar, porque hemos hecho algo mal o no hemos hecho lo bueno que debemos hacer. Y nos toca a nosotros llamar al mundo a convertirse, a arrepentirse a Cristo. Y cuando reconocemos nuestros pecados y cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y nos salva. Ahora, hermano, no solamente el llamado a arrepentirse es para los inconversos, es también para los creyentes, para los hijos de Dios. Porque usted y yo sabemos que muchas veces le fallamos al Señor. Ahí está el llamado al arrepentimiento. La siguiente, hermano, por favor. Así que el arrepentimiento está ahí. Hay cosas que no voy a mencionar, pero hay promesas y bendiciones para el vencedor. Dice aquí, verso 17, terminando: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay muchas cosas allí, pero son hermosas. Bueno, hermosas. Yo me gocé sobremanera mientras las estudiaba. Cada vez que la leo, me gozo en esto. Primero, hermano, el que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga lo que el Señor dice a las iglesias. No solamente a Pérgamo, vamos a leer todas las cartas. Y vamos a leer las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento para conocer cuál es el aspecto que yo debo aplicar en mi vida. Y al que venciere, el Señor le da promesa. Dice que le va a dar del maná escondido. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el vencedor? Cristo. ¿Verdad que sí? Pero nosotros somos vencedores con Cristo. Es así. Digo el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que cada hijo de Dios, usted y yo, todos los creyentes en Cristo somos más que vencedores. Así que Él va a dar, dice aquí, del maná escondido. Hay muchas teorías, historias, acerca de esto. Ahora, ese maná, ¿ustedes recuerdan el maná? Israel en el desierto recibía cada día la porción necesaria. Y estuvieron manteniéndose allí, supliendo sus necesidades, porque Dios les mandaba el pan. Los judíos le decían el pan del cielo. Pero ese maná representaba al Señor Jesucristo. Y en una ocasión, hablando con la gente, Él dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y nosotros hemos acudido al Señor. Hemos comido ese pan y tenemos vida, hermano. Pero un día, después de morir y resucitar, el Señor se fue al cielo. Entonces, ya el maná, o sea, visiblemente, hablando metafóricamente, no está aquí. Pero usted y yo tenemos un gran privilegio.
Y es que podemos ir a la presencia del Señor. El que está a la diestra del Padre ya. En el verdadero lugar santísimo, usted y yo podemos entrar con confianza a su presencia todos los días y en cualquier momento. Y habrá un día, hermanos, habrá un día, quizá muy pronto, cuando estaremos con el Señor participando en la boda del Cordero. Allí estaremos con el Señor. Y entonces ya terminando, y terminé ya, hay una piedrecita y un nombre nuevo. Y todos estos detalles son interesantes. Y también aquí hay muchos argumentos, muchas ideas, muchos enfoques. Pero el más interesante, según lo que yo leí, y que se acerca más a la verdad bíblica, tiene que ver con una invitación que se hacía a alguien en aquel tiempo. Se le entregaba una piedrecita o una tabletita de piedra con su nombre cuando había una actividad especial. Esa era la invitación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la gente, los novios se escriben hacen una tarjetita, la mandan a hacer, muy bonita, o la envían digitalmente. En aquel tiempo era una piedrecita. Y cuando llegaban a la puerta del lugar, veían la piedrecita, usted es invitado, entre. Hermanos, tenía un nombre. Y dice que es un nombre nuevo que nadie conoce, sino al que le han entregado esa piedrecita. Muchos buenos maestros dicen, ese es el nombre del Señor, que es por encima de todo. Pero yo pienso también que es el nombre de ese creyente. Usted y yo conocemos al Señor, el soberano, de toda autoridad. Pero cuando llegue aquel día y seamos arrebatados y seamos transformados, lo conoceremos como nunca nos imaginamos, hermano. Habrá un conocimiento nuevo. Y si usted alguna vez, alguno aquí tiene un apodo o un nombre, a veces uno va a un lugar y dice, yo estoy buscando a fulano de tal. No vive por aquí. Y sucede que la persona está por ahí, pero que así no lo conocen ahí, en ese lugar. O usted tiene a alguien que le llama a usted con un sobrenombre, con un término, un apodo, que solamente quizás su papá, su mamá, un hermano, un hijo, se lo dice a usted. Y cuando usted oye que lo pronuncian, usted sabe quién lo está diciendo. Hermano, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Señor lo conoce. Y Él sabe todos los detalles de ese nombre, de su persona y de su vida. Hermanos, hermanas queridos, Dios les bendiga. Ya terminé. Y yo quiero decirle a los amigos, y mencionamos ahorita, dice Juan Pablo, nuestro amigo Guillermo, y no digo para ti, Guillermo solamente, cualquier amigo que está aquí, usted necesita arrepentirse. Usted necesita convertirse a Cristo, no a nosotros, al Señor. Usted debe entregar su vida al Señor. Hágalo hoy. No pierda la oportunidad. El Señor lo está llamando y es para ofrecerle salvación y vida eterna. No lo rechace. Padre nuestro, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tus bendiciones, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, meditando tu palabra, cantando tus alabanzas y gozándonos, Señor. Llévanos con tu paz y con tu gracia. Guárdanos, Señor, en nuestro regreso. Y ayúdanos en lo que sigue, lo que falta, para esta celebración que es a tu nombre y para tu gloria. Cualquiera que esté aquí que no te conozca, toca su corazón, háblale a su vida, para que se disponga a aceptar a Jesucristo como Salvador, Señor. Todo esto por Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos y damos las gracias. Amén. Dios le bendiga, hermano.